Hola a todos. En esta ocasión vamos a realizar un programa relativamente sencillo. El objetivo será hacer una cuenta en un display de 7 segmentos, de tal forma que ese display muestre los números del 0 al 9 como un contador normal. De hecho, vamos a ver cómo es el enunciado del ejercicio. Simplemente realice un programa para el PIC 16F4550, perdón, PIC 18F4550, que muestre una cuenta de 0 a 9 en un display de 7 segmentos de cátodo común. El circuito de implementación es el siguiente y es el que hemos estado trabajando a lo largo del curso. Bien, se puede observar que lo que se pide es que el display esté conectado en el puerto RD. Aquí se puede ver claramente que corresponde al puerto RD. Y tenemos un display de 7 segmentos de cátodo común. Recuerden que los de cátodo común se activan con un 1. De hecho, antes de empezar a hacer el programa, para los que no recuerden cómo funciona bien un display y cómo está configurado, pues bien, vamos a ver un poquito acerca de cómo está la construcción interna. Si trabajamos con un display de 7 segmentos, ya se sabe que no es más que una colección de LEDs agrupados o acomodados de cierta forma, que al encenderse de manera selectiva genera caracteres y números, ¿sí? Entonces hay de dos tipos, hay de tipo ánodo común y hay de tipo cátodo común. ¿De qué depende? Depende de cuál de las terminales de todos los LEDs que están internamente en el display están unidos a un punto común. ¿Por qué es de ánodo y cátodo común? Bueno, porque hay que recordar que un diodo tiene un pin llamado ánodo y otro pin llamado cátodo. El cátodo debe estar conectado a un potencial más pequeño que el ánodo para que este LED pueda encender. Entonces se puede observar aquí en los diagramas internos que en el caso del ánodo común, los ánodos son los que están conectados a un solo punto. En este caso está etiquetado como VCC porque comúnmente en los displays de ánodo común la conexión común se conecta a VCC y entonces a través de los demás pines generamos un cero lógico para que circule la corriente a través de los LEDs y estos puedan iluminar. En el caso de cátodo común eso es al revés. En este caso el cátodo es el que está unido al mismo punto y ese punto típicamente se tiene que conectar a tierra. Y obviamente para encender cada uno de los segmentos de este display tendremos que colocar un 1 lógico para que el segmento correspondiente pueda encender. Entonces, desde el punto de vista de conexiones externas, sería la conexión tal cual está aquí presentada. Tenemos que la numeración o el nombre que se le va dando a cada uno de los segmentos, esto es estandarizado, es A, B, C, D, E, F y el de en medio G. Es así como en sentido horario. Y dependiendo si se está utilizando uno de ánodo común o uno de cátodo común, bueno, en el caso de ánodo común se conecta a VCC como mencioné hace un momento y cada uno de los LEDs debe llevar su resistencia de protección. Hay varias formas de hacer el cálculo. Lo típico es que lleve una resistencia que vaya entre 100 a lo mejor hasta un kilo ohm. Un kilo ohm a lo mejor ya hace que los segmentos se vean muy tenues, pero lo típico es entre esos rangos, dependiendo de qué tanta luminosidad se requiera en cada uno de los segmentos del display. En el caso del cátodo común, como habíamos mencionado hace un momento, los cátodos que están unidos se conectan directamente a tierra y entonces del microcontrolador, que es lo que vamos a realizar nosotros, tiene que salir un 1 lógico para poder encender este segmento que correspondería a ese LED en particular. Ahora, igual deben colocarse resistencias. En el ejercicio vamos a colocar resistencias de 220 ohms, pero bueno, ahí ya es a veces dependiendo de los valores que tengamos a nuestra disposición, siempre y cuando no sean mayores de 1 kilo, porque después de ese valor pues prácticamente ya no se ve cuando el LED o el segmento en cuestión esté encendido. Bien, entonces para poder modelar esto
tenemos que saber cuáles son las representaciones típicas del display, y obviamente aquí estamos viendo una breve animación de cómo deberían aparecer ciertas letras o los números en particular. Casi siempre se despliegan números y letras. Si se quieren expresar o colocar otro tipo de caracteres, también se puede hacer, pero bueno, lo típico es que se utilice para colocar letras y números, sobre todo los números del 0 al 9, que son los normales, más las letras que corresponden a los números hexadecimales. Entonces, si ya se quieren hacer otros caracteres u otros símbolos, bueno, también se pueden hacer. Basta con que podamos encender el segmento correspondiente para poder generar el carácter que nosotros necesitamos. Ahora, respecto a cómo se generan las tablas de verdad, bueno, aquí esto sería para hacer un diseño completamente desde cero, con puras compuertas lógicas. Obviamente no lo vamos a hacer, pero bueno, aquí el detalle está en que si queremos generar los números del 0 al 9, bueno, pues tendríamos que hacer una tabla de verdad como la que está aquí. Eso lo tenemos acá, en el otro circuito, perdón, en el otro archivo. Y bien, fíjense, suponiendo que vamos a utilizar un display de cátodo común, porque eso es lo que se está solicitando, tendríamos que encender en los segmentos correspondientes para generar el carácter correspondiente. Entonces, fíjense aquí, si yo quisiera poner un 0 decimal aquí, pues obviamente tengo que encender todos los segmentos excepto G. Pero como es de cátodo común, entonces debo enviar un 1 lógico a todos los segmentos excepto a G, para que aparezca ese número que yo necesito que se despliegue. Ahora, como vamos a trabajar a través de un puerto, y aunque ese puerto es de 8 bits y vamos a utilizar 7, no hay ningún problema, debemos dejar expresado esto en términos de un número hexadecimal, no porque precisamente tengamos que usar hexadecimales, sino porque es lo más común de utilizar. También podríamos colocar el código binario en las instrucciones que vamos a ver después, pero es más cómodo trabajar con los números hexadecimales. Entonces, por ejemplo, basta con que nosotros veamos cuál es el código hexadecimal de ese número binario. Vamos a ver aquí en la calculadora de programador. Voy a hacer 2-3 ejemplos nada más. De ahí en fuera todos los demás ya están corroborados. Entonces, suponiendo que vamos a generar un 0, es decir, quiero poner un 0 en el display, tendría que enviar estos bits al puerto correspondiente, eso lo veremos en un momento, y entonces vamos a escribirlo como tal, sería 0, 1, 1 y después puros unos, 1, 2, 3, 4. Y si observan, aquí tenemos que en hexadecimal es un 3F, que es precisamente lo que tenemos aquí en nuestra tabla. Vamos a ver algún otro número, por ejemplo el 6, que sería toda esta fila. Entonces vamos a ver si se puede realizar igual. Habíamos dicho cuál, bueno, el 7 o el 6. Vamos a hacer el 6. Sería 3 unos. Sería 1, primero tengo que borrar 1, 2, 3 y luego tendríamos un 1, 1, 0, 1. Y entonces ahora estamos en este punto en el cual pueden ustedes ver que ya teníamos un 7D y aquí ese número ya corresponde a un 7D en hexadecimal. Estoy utilizando la calculadora que trae Windows por defecto, solo que normalmente está en modo estándar. Hay que ponerla en modo de programador para que aparezca esta vista y ya nos da de forma automática las conversiones entre los 4 sistemas numéricos más comunes que se utilizan, que son el hexadecimal, el decimal, el octal y el binario. Y bien, podemos hacer a lo mejor el del número 9 nada más para hacer un último ejemplo. Sería 1, 1, 0 y después puros unos. Entonces 1, 1, 0 y son 4 unos. Con eso podemos ver que aquí tenemos un 6F, justo lo que ya tenemos acá en esta casilla. Entonces estos números son los que vamos a enviar hacia el puerto para activar el display. Obviamente pudiese ser
que son muchos recursos como para generar un contador de 0 a 9. Esto se puede hacer con un decodificador BCD a 7 segmentos, para no tener que ocupar recursos de un microcontrolador, que obviamente lo utilizaremos para cuestiones más importantes. Sin embargo, en este momento lo hacemos para que vayan visualizando y aprendiendo cómo manipular los puertos y cómo generar funciones para poder anexarlos a nuestros programas principales. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. En un momento vamos a regresar a esta tablita para poder escribir cuáles son los códigos en hexadecimal de cada una de las salidas que tenemos que generar para ver, pues copiar, mejor dicho, estos números hacia nuestro programa. Bien, vamos a hacer la programación correspondiente y vamos a abrir nuestro programa MPLAB. Vamos a generar un nuevo proyecto, ya como se ha venido realizando en otros programas. Entonces vamos a ir al menú File, New Project. Vamos a elegir esta opción, la primera. Después Standalone Project y damos en el botón siguiente. Directamente aquí podemos colocar el código o la matrícula de nuestro PIC que vamos a utilizar, que en este caso estamos usando el 18F4550. No vamos a utilizar ninguna herramienta, solamente lo vamos a dejar así porque posteriormente lo vamos a simular en el programa Proteus. Entonces aquí simplemente una herramienta y damos a ver, permítame un momento. Ajá. Bien, por acá parece que tuve un pequeño problema. Voy a elegir aquí PICs avanzados y ahora sí yo voy a elegir el PIC 18 F4550. Lo elegimos y ya se activó el botón Next. Hace un momento no me activaba este botón. Bueno, habrá que ver por qué, pero bueno, ahorita ya nos dejó. Damos en siguiente. Elegimos el compilador, el XC8, que es el que hemos estado trabajando, y nuevamente Next. El proyecto vamos a colocarle contador y le voy a poner dígito 1, es decir, solamente vamos a tener un solo display, por eso le voy a poner dígito 1. Ya después vamos a generar otro proyecto, otro proyecto en el cual en vez de trabajar solamente con un display, trabajaremos con dos. Entonces creo que ya sería todo y presionamos el botón Finish para que cree el esqueleto de nuestro proyecto en general. Ahora, ya que estamos aquí, vamos a agregar el archivo, el principal, el main.c. Utilizamos aquí el menú Source File. En el menú Source File vamos a dar clic derecho, después elegimos la opción New y después utilizamos la opción main.c. Vamos a colocarlo y vamos a igual a nombrarle como contador dígito 1. Insisto, los nombres deben ser alusivos. Yo estoy poniendo así este nombre. Ustedes pueden colocarle cualquier otro. Damos aquí en el botón Finish y debe aparecer el programa en modo de edición. Bien, recuerden que en principio tenemos que configurar los bits de configuración, válgase la redundancia. Esto lo hacemos aquí donde dice Window y nos vamos a Target Memory Views y después utilizamos la opción Configuration Bits. Elegimos y de aquí recuerden que lo que se va a utilizar es el CPU div. No lo vamos a modificar, tenemos que modificar el oscilador al modo puede ser XT. Recuerden, si estamos utilizando un oscilador de 4 MHz, pero normalmente vamos a trabajar el HS, que es el de alta velocidad, que abarca desde 4 MHz en adelante. Así que creo que ese es el que vamos a utilizar sin ningún problema. No vamos a utilizar ninguna otra cosa de las características del oscilador.
Esta opción también la vamos a dejar en on para que se espere un momento antes de que empiece el programa. El watchdog vamos a apagarlo. Y creo que nada más, el master clear ya está activo, así que no hay ningún problema, ya que modificamos esos tres, que en principio es lo que nada más necesitamos modificar. Todos los demás se tomarán los valores por defecto. Utilizando este botón vamos a generar el código correspondiente. Entonces, nuevamente insisto, aunque típicamente deberíamos copiar todo esto en nuestro programa, solamente voy a copiar las líneas que corresponden a los bits que sí configuramos o que sí modificamos. Entonces voy a copiar nada más estas partes. Ya después en algún otro programa veremos cómo copiar todo el archivo hacia un archivo .h. Y el watchdog creo que también lo modificamos y lo colocamos aquí. Son puros copiar y pegar. Insisto, podrían copiar todo y pegarlo en el programa, pero se va a hacer un programa muy grande. Si no encuentra el compilador todas las configuraciones, entonces pone los valores por defecto en aquellos registros que no estén especificados de manera explícita en esta sección. Como buena costumbre, hay que compilar cada cierto tiempo para ver si hay algún error en particular o no. Se fijan aquí, como no encontraron ciertos valores para las configuraciones, nos indica que está usando los valores por default. Bien, entonces ahora sí ya podemos empezar con lo de nuestro programa. Vamos a empezar configurando los puertos correspondientes. ¿Qué tendríamos que configurar? Bueno, vamos a utilizar primero dentro de nuestro main. Vamos a darle enter. Vamos a darle enter aquí. Y vamos a colocar. Primero vamos a configurar nuestros puertos como de entrada o de salida, o qué quiero colocar de manera inicial en los puertos y demás cosas. Entonces, bien, vamos a escribir aquí en esta parte lo que corresponde a la configuración inicial. Bien, ya escribí aquí lo que corresponde a los puertos que vamos a utilizar. En realidad, a lo mejor el ADCON no deberíamos trabajarlo, pero bueno, no porque no debamos, sino porque no vamos a utilizar un puerto, al menos en este ejercicio, que utilice los canales de entrada y salida del convertidor analógico digital. Esto se hace cuando se utilizan los puertos A, por ejemplo, que están multiplexados con el convertidor analógico digital, y hay que decirle explícitamente al microcontrolador que todas las entradas y salidas van a ser de tipo digital. Lo voy a colocar nada más porque basado en este programa, posteriormente vamos a trabajar con uno de los puertos en el cual sí se tendría que configurar este registro. Bien, vamos a utilizar el registro D, dado que en el ejercicio nos están solicitando que la salida del display esté precisamente en el puerto D, ¿sí? ¿A qué me refería con lo del registro ADCON? Bueno, si notan, aquí por ejemplo RA dice AN0, después en RA1 también dice AN1. Todos los que tengan AN implicaría que pueden recibir datos tanto analógicos como digitales, a diferencia de todos los demás que no tengan esa multiplexión con el convertidor analógico digital. En esos donde no hay un AN, seguramente no es necesario configurarlo, porque por default ya son digitales, como es el caso de RD. En RD, si observan, en ninguno de los pines aparece alguno de los ANX, es decir, AN0, AN1, AN2, etcétera. Después vamos a utilizar en la siguiente práctica o en el siguiente ejercicio el registro el puerto E. En ese sí vamos a tener aquí un AN5, AN6 y AN7, por lo tanto seguramente ahí sí tendríamos que configurarlo. Pero como para después no tener que acordarnos y como vamos a trabajar en base a este ejercicio que estamos haciendo, pues bueno, lo voy a dejar dentro del programa. Entonces,
ya vimos que vamos a trabajar el puerto D, por lo tanto voy a configurar al puerto 0 como una salida. ¿Cómo se le hace? Tenemos que colocar un 0 en el registro correspondiente, en el tris D, que es el que maneja al puerto D, para indicarle que todos sus bits van a ser de salida. Y bueno, tendríamos el add que sirve para escribir sobre el puerto correspondiente. Entonces lo vamos a inicializar con 0 y vamos a ver si hace la compilación correspondiente. Parece que no hubo ningún problema, según veo aquí. Aquí dice que se construyó de manera satisfactoria, así que no hay problema. Bien, ahora sí vamos a generar un ciclo infinito para el programa principal. Recuerden que nuestros programas tienen que trabajar en un ciclo infinito para que el PIC esté trabajando de manera continua en una rutina específica. Recuerden que colocamos while y ya después colocamos los corchetes y ese sería el cuerpo de nuestro programa principal. La forma en cómo se va a implementar un contador es a través de un ciclo for normal, ¿sí? Entonces vamos a empezar con un ciclo for. En ese ciclo for vamos a colocar una variable, se me ocurre una variable i que empiece en 0. Recuerden que hay que colocar punto y coma mientras i sea menor que 10. ¿Por qué menor que 10? Bueno, porque recuerden que debe contar desde el 0 hasta el 9. Cuando ya llegue a 10 se debe salir del ciclo, porque nuestro display solamente puede representar numéricamente desde el 0 al 9. Y vamos a hacer incrementos así, en ese formato. ¿Qué significa ponerle más i o ponerle i más? Bueno, significa que a lo mejor primero suma y después hace la comparación, o primero hace la comparación y después suma. Entonces para eso sirve simplemente colocarlo antes o después de la letra i, que es la variable que estamos trabajando. Bien, aquí recuerden que hay que colocarle el corchete correspondiente. Afortunadamente, cuando abrimos un corchete, aquí el compilador o el editor automáticamente pone el otro. Bien, entonces vamos a colocar o vamos a enviar, ¿sí?, el número correspondiente hacia el display, pero no le podemos mandar el 1 binario, el 2 binario o el 3 binario. ¿Por qué? Porque si recuerdan, en la tabla de verdad, para que yo pueda enviar un número decimal hacia el display, bueno, no se lo puedo enviar de manera binaria, porque el display no trabaja así, sino que le tengo que mandar el código correspondiente hacia el display. Entonces tengo que hacer una conversión del código en hexadecimal o el código en binario que yo quiero enviar al display hacia su correspondiente código que se envía al display para que se enciendan los segmentos correspondientes. Entonces eso es lo que vamos a realizar, y eso lo vamos a realizar a través de una función adicional que vamos a llamar decode, ¿sí? Entonces en este momento voy a dejar aquí este ciclo for, todavía no lo voy a llenar, y entonces vamos a generar una nueva función. De hecho, se tendría que generar fuera del ciclo, perdón, del main principal, ¿no? Entonces voy a borrar estas líneas para hacer un poco más corto el número de líneas que tenemos, y también para no perdernos. Y voy a generar entonces una función que va a hacer las veces, ¿sí?, de el decodificador como tal. Entonces voy a empezar con un signed. A ver, permítanme, un signed char, y lo voy a colocar así como tal, decode o decode, como le quieran llamar, y va a recibir como argumento un carácter que es el que va a codificar. Vamos a colocarle sus corchetes, y esa sería la función en donde vamos a colocar el programa o la parte del programa que va a convertir el número binario hacia su correspondiente clave o código hacia el display, para que se enciendan los segmentos correspondientes. Entonces
Ya de aquí ya puedo aquí implementar la conversión a través de este ciclo for, para después mandar a llamar el decodificador o la función decodificadora, y esta función decodificadora lo que me está haciendo es regresarme un valor. Entonces, para que recuerden un poquito cómo funcionan las funciones, una función tiene un dato de retorno y tiene un argumento que recibe. Entonces, lo que va a recibir aquí a través de esta línea es el dígito en binario que quiero transformar, y una vez que la función haga la transformación, la función va a regresar un valor distinto obviamente al binario, pero con el código correspondiente para activar los segmentos que nos interesan.